El área de sensibilización de la Asociación Valencia Acoge y su grupo de teatro Funtún tienen el gusto de compartir con ustedes la triste historia de los hombres emblanquecidos. Érase una vez, en un continente muy lejano, unos hombres que perderían su color. En aquellos tiempos tenían la piel de color cobre, avellana, castaño o ébano. Pero al migrar a lugares más fríos, su piel cambió. Los que fueron a las tierras de los pinos quedaron tan blancos como la nieve. Los que fueron a las tierras de las hayas se volvieron de color de melocotón. Y los que fueron a las tierras de los olivos cogieron el color de oro bruñido. Nadie hubiera pensado que eso fuera a ser un problema, con lo buena que es la variedad. Pero estos hombres emblanquecidos de color de la nieve comenzaron a creer que eran mejores que los otros. Se miraron a sí mismos y vieron que su color les hacía diferentes. Y sus voces empezaron a contar historias fantásticas de las personas de piel oscura, historias de salvajes y bárbaros, de caníbales y monstruos, y hablando entre ellos, se reían. Las mujeres van con sus pechos al aire, mostrando sus vergüenzas. Se decoran con huesos en el pelo, con palos en las narices, con cortes en la cara. Y comen como bestias, todos del mismo plato, sin cuchillo ni tenedor. ¡Qué asco! ¡Buah! Y además creen que los árboles y los animales son dioses, cuando todos sabemos que el único Dios verdadero es el de la Biblia. Es que son tontos, no saben valorar las cosas, regalan oro y diamantes, es tan fácil engañarlos. Cambian cosas de gran valor por bisutería barata o un barril de ron. Para los hombres emblanquecidos, lo más importante era el dinero. Cuando miraban las tierras de las personas con la piel más oscura, solamente veían oro y plata, diamantes, tabaco, azúcar, cacao y personas. No, ¿qué va? ¿Personas? Personas no. Personas somos nosotros. Las personas tienen alma. Ellos no, ellos son salvajes, ellos son como animales, ellos son bestias. Y con sus ojos cegados por la avaricia y su arrogancia, no fueron capaces de ver más allá de sus prejuicios, ajenos a las maravillas de las culturas de los otros, las grandes civilizaciones, la vida en comunidad. No podían y sobre todo no querían verlo. Primero, los emblanquecidos acabaron con la mayoría de las personas indígenas, asesinan millones de ellas, enloquecidos con el sed de sangre, a destinarlos a los duros trabajos de las minas y las haciendas y a compartir con ellos sus enfermedades europeas. ¿Quién va a trabajar ahora? Nuestras minas, nuestras plantaciones. No penséis que voy a ensuciar mis preciosas manos blancas. Podríamos contratar a otros europeos.
Europeos, no. Eso sería mano de obra miserable. Tenemos que encontrar una mejor solución. Y ciertamente la encontraron. Imagina grandes barcos desplegando sus velas blancas hacia África, tripulados por hombres emblanquecidos, algunos forzados a embarcar contra su voluntad, otros a la aventura, a hacer la fortuna, a experimentar el África oscura, rumbo a Guinea, donde había reyes poderosos que guerreaban entre ellos con afán de más tierras, gloria y poder, ansiosos por intercambiar prisioneros enemigos por almas para ganar nuevas guerras y hacerse con un botín de más prisioneros para vender. Y esos prisioneros y otras pobres personas, sacadas a la fuerza de sus vidas conocidas, arrastradas al terror con destino Cartagena de Indias, Bahía, Nueva Orleans, las Américas. Durante siglos se llenaron las bodegas de los barcos con seres humanos dispuestos como sardinas en una lata. 300, 500, 700 atados de pies y manos, bañándose en una salsa de mierda, orina y vómitos. ¡Qué peste hace allá abajo! Mira, qué cerdos que son. Y se quejan por solo 7 semanas de travesía. Mira. Si hasta parece que algunos están muriendo. No te preocupes. Es muy fácil tirar los bultos por la borda. El seguro cubre nuestras pérdidas. Entre los años 1500 y 1900, más de 15 millones hicieron ese viaje. Casi 5 millones murieron. No respetan nada esos hombres emblanquecidos. Nos cuesta creer su verdad. Peor que cualquier diablo son. El dolor y la humillación que nos causa. Todavía siento el olor de mi piel abrasada por el hierro candente. Todavía oigo el largo lamento de mis niños cuando me los arrebataron. Todavía veo los cuerpos desnudos, encadenados en fila. Y mientras tanto, ellos tasándonos como a ganado, apreciando nuestras cualidades. Fuerte como un león, dócil, buena para el servicio en la casa, buena hembra reproductora. Esa soy yo. Y ellos mirándome los dientes, palpando mis pechos, mis caderas, mi vientre, vendiéndome en el mercado al mejor postor. Y después en la hacienda, la esclavitud, las duras jornadas de sol a sol, las violaciones, las palizas, los latigazos, el miedo constante. Pensar en esas personas esclavizadas a lo largo de los siglos, en la pesadilla para ellos imposible de imaginar cuando vivían en África. Algunas se sublevaron, pudieron escapar, formar palenques, pero la huida era peligrosa. Casi siempre acababa en la muerte. Las sociedades ricas lo justificaban
Pero es que no son personas. Esto es mejor para ellos. No podían vivir sin dueño. En sus países estaban peor. Es el orden natural de las cosas. Es la voluntad de Dios. Si Él hubiera querido que todos fuéramos iguales, no hubiera creado a unos blancos y a otros negros. Y de ahí viene el racismo. Una forma de pensar que fue muy útil para algunos y que todavía nos amenaza a otros. Y colorín colorado, este cuento no ha terminado, porque todavía hay personas de piel cobre, avellana, castaño y ébano. En África, América, Asia y Europa, cuyas vidas son marcadas por las historias fantásticas de los hombres emblanquecidos. Escrito por Caroline Phippard, interpretan Vivian Mead, Rafael Carrión, José y Yolanda Campo, con la música de Manuel Ballena y la complicidad de Felipe Cortés.